La semana pasada se presentó en Córdoba el libro de Gabriela Nafisi que se llama Reencarnaciones. Esta presentación se hizo en el marco de la Feria Chatarra, que es una feria que muestra obras de arte que han sido desarrolladas con elementos reciclables. Estuvimos en un diálogo con Gabriela y esto nos decía acerca de su obra. El proyecto nace en el año más o menos 2006 como una idea, como una especie de pálpito de hacer algo que quería que fuera desde el vamos, una serie de cuentos y que tuvieran que ver con una reescritura desde lo que serían otros lenguajes artísticos. Bueno, Guillermo Rigatieri es un escultor en metal en Mendoza, muy talentoso, también es un amigo muy querido. Entonces lo convoco a él para que hiciera, en principio eran ilustraciones, pero digamos que después él va proponiendo otras cosas y termina haciendo 5 esculturas en metal. Él eligió los cuentos, o sea, leyó todos, eligió 5 e hizo su interpretación. Y bueno, hizo las esculturas, después de eso vinieron fotos intervenidas, donde colaboró también Fernando Rosas, que es otro talentoso artista joven de Mendoza. Y además convoqué a André Ceccarelli, que es músico, es compositor de la escuela de Robert Fripp, y él compuso de una manera muy preciosa y muy cuidada un tema para cada uno de los cuentos. O sea que es un CD que tiene 9 temas musicales, porque son 9 cuentos. Después, al final, cuando ya estaba cerrando el proyecto, aparece Ramiro Navarro con la idea de hacer un cortometraje. Entonces hace como una suerte de síntesis audiovisual que tiene que ver justamente, usa la música de Andrés y algo de las imágenes de las esculturas de Guillermo y hace algo más bien poético, como una síntesis de ese lenguaje. Y así cierra el libro como un libro objeto, como un libro de edición limitada. El lineamiento de lo que es Reencarnaciones tiene que ver como con doble sentido. Por un lado estaría porque la temática es fantástica, hasta diría fantasmagórica, porque cuando el escritor escribe desde sus propios fantasmas. Y por el otro lado, Reencarnaciones porque tiene que ver con una lógica de tomar a la palabra en el sentido de una especie de estímulo o de desencadenante de reescribir en otros lenguajes. Y la lógica tiene como una connotación psicoanalítica, digamos, en el enfoque o en la teorización, porque yo soy psicóloga además, y de alguna forma me ha interesado que este quehacer se vaya correlacionando un poco con esa formación y con este interés de partir de la lógica de la palabra, porque creo que es una herramienta fundamental la palabra, pero sabemos que se queda corta y de alguna forma el que digamos trascienda hacia un objeto de arte permite mostrar por ahí algo que no se puede decir, ir más allá de las significaciones. Por tanto, los cuentos medio intencionalmente, medio no, porque es lo que salió en ese momento y cómo se fueron armando, porque al principio era muy intuitivo, son más bien una consigna abierta, en el sentido de que no tiene un final tan cerrado, o por ahí el sentido puede ser leído de muchas formas o apuntan al sinsentido. Entonces un poco también es jugar con esto, ¿no? De no dar servida a la obra, sino darle un lugar al que lee, al que ve la obra o al que escucha la música para que tenga su participación activa. Se va tejiendo una especie de trama a partir de esta propuesta, que es tan experimental en realidad, que uno no sabe con qué se va a encontrar. Y es como una sesión analítica, cada sesión es distinta
no se sabe, es como si fuera la primera vez que hay que tomarlo, y con esa predisposición es que yo trabajo con cada artista. Yo digo que trabajo desde una lógica del 1 por 1, es decir, que cuando conozco a alguien le propongo leer los cuentos y ver qué pasa. Por ahí no pasa nada, y si pasa, escucho. Y por ahí se van armando cosas que digamos, quedan totalmente fuera de lo que uno puede esperar o suponer, son elementos sorpresas. Ha sido una invitación de Chatarra, este grupo de chicos que son Mechi López y Fran Melano, que me invitaron a participar, digamos, se enteraron de la propuesta y les pareció que iba a tono con la muestra, así que estoy encantada de poder estar acá. Se va a hacer una performance de 2 colectivos artísticos de acá de Córdoba, que ellos tuvieron los libros antes y van a hacer su propia interpretación en vivo, lo cual va a ser también una sorpresa para mí y me parece maravilloso, porque es como que uno siente que está vivo el proyecto, ¿no? Y que se va vivificando con cada interpretación, con cada forma de ver el mundo, porque a uno le va abriendo nuevas puertas para ver el mundo. Final de otra edición de .córdoba.ar. Muchísimas gracias a aquellos que nos han hecho llegar sus saludos por el inicio de este nuevo ciclo. Y a ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado, como de costumbre, por la pantalla de Canal 10. Muchísimas gracias. El vino es compartir y no queda alternativa, hay que compartirlo. Se va tejiendo una especie de trama a partir de esta propuesta, que es tan experimental en realidad, que uno no sabe con qué se va a encontrar. Vos llamaste vida, yo aprendí a partir. Hoy te vi paseando por Plaza San Martín. Lo mejor es que estas cosas pierden el color de rosas. Lo mejor es que de arranque